Mi nuera decía que una abuela no opina de dinero. No lo dijo una sola vez, lo repitió tantas que por un tiempo hasta yo empecé a creerlo. Que mi papel era cuidar a los nietos, sonreír en las fotos, llevar postres a las comidas familiares y callar cuando en la mesa aparecían palabras como hipoteca, inversión, testamento o herencia. Cada vez que intentaba preguntar algo, sentía su mirada clavada en mí, recordándome, sin necesidad de repetirlo, que en temas de dinero yo estaba ahí solo de invitada. Si te quedas conmigo, voy a contarte cómo pasé de ser la abuela a la que callaban cuando se hablaba de dinero a la mujer que, años después, tuvo en sus manos la lectura de un testamento que nadie esperaba. Y por qué, en ese momento, mientras todos buscaban mis ojos para encontrar complicidad o sorpresa, yo elegí no mirarlos. Y te prometo una cosa, cuando entiendas lo que había detrás de esa decisión, vas a mirar de otra forma cada vez que alguien diga que los mayores no opinan de dinero. Me llamo Elena, tengo 72 años y esta es mi historia real. Tengo 2 hijos. Pero esta historia gira sobre todo alrededor de uno de ellos y de su esposa, mi nuera. Cuando él me la presentó, pensé que era una buena chica, educada, trabajadora, moderna, con ideas muy claras sobre cómo quería vivir. No voy a decir que desde el primer día nos llevamos mal, pero sí que pronto entendí que en su cabeza había casillas. En la casilla Decisiones importantes estaban ella y mi hijo. En la casilla Ayudas, cuidados y favores estaba yo. Cuando llegaron los nietos, mi papel quedó aún más claro. Yo me ocupaba de recogerlos del colegio, de cuidarles cuando estaban enfermos, de quedarme con ellos los fines de semana para que sus padres descansaran o salieran. Lo hacía con gusto, porque los amaba. Pero empecé a notar algo raro. Cuanto más tiempo y energía daba yo, menos se me permitía opinar de todo lo que tuviera números. Recuerdo la primera vez que sentí el golpe directo. Estaban en mi casa, hablando del piso que querían comprar. Yo escuchaba en silencio mientras preparaba café. En un momento dije: solo tened cuidado con la cuota, las cosas cambian y luego... Mi nuera sonrió, esa sonrisa tensa que no llega a los ojos, y soltó: tranquila, Elena, una abuela no opina de dinero, tú solo disfruta de los nietos. La frase quedó flotando en el aire. Mi hijo no dijo nada, se limitó a bajar la mirada. Yo sentí como algo se me encogía por dentro. No fue la última vez. Cada vez que había un tema económico, que si ayudas del gobierno, que si préstamos, que si inversiones, y yo abría la boca, ella repetía, variando un poco las palabras, pero no el mensaje: esos temas son nuestros, tú no te preocupes. No hace falta que te líes con papeles, tú ya hiciste lo tuyo. Una abuela está para disfrutar, no para meterse en el dinero de los hijos. Y, lo más doloroso, era ver que mi hijo la dejaba hablar por los dos. Nunca dijo: mamá, tu opinión importa. Como mucho decía: no te lo tomes mal, es que son cosas de nuestra generación. Mientras tanto, mi vida económica no era ninguna broma. Vivía con una pensión justa. Había aprendido a contar las monedas, a comparar precios, a guardar un poquito para emergencias. Muchas veces fui yo la que les prestó dinero cuando ellos no llegaban a fin de mes. Pero eso no contaba como opinar de dinero. Eso era solo ayudar. Una vez, después de prestarles una cantidad grande para una urgencia, hice una pregunta sencilla: ¿cómo vais a devolverlo? No lo digo por desconfianza, es que yo también tengo mis cosas. Mi nuera, delante de mi hijo, respondió: lo hablaremos, Elena, pero no te preocupes tanto. Además, una abuela no lleva cuentas con la familia. ¿No? Ahí me di cuenta de algo. Para ella, la abuela perfecta era la que daba sin preguntar, ayudaba sin opinar y sonreía sin reclamar. Una abuela decorativa, una abuela útil pero muda. Lo irónico es que, mientras me apartaban de las conversaciones sobre su dinero, no tenían reparo en hablar del mío. ¿Cuánto cobras de pensión, mamá? ¿Tienes algún ahorro, por si acaso? Deberías pensar qué vas a hacer con tu piso. No es bueno que esté solo a tu nombre.
cada vez que sacaban el tema, yo sentía una mezcla de miedo y lucidez. Miedo, porque una parte de mí seguía creyendo que debía asegurarles algo. Lucidez, porque otra parte ya empezaba a ver que si yo no ponía límites, un día no tendría ni palabra ni techo. Un día, en una comida familiar, mi nuera habló casi como si yo no estuviera. Le decía a mi hijo: si tu madre fuera lista, pondría el piso a nombre de los niños o algo así. Total, ella ya no lo va a disfrutar tanto. Yo, con la calma que da la edad, cuando ya no tienes ganas de pelear a gritos, le respondí: tu suegra será muchas cosas, pero tonta con el techo donde duerme, no. Se hizo silencio. Mi hijo cambió de tema. Ella apretó los labios. Fue después de esa frase y de muchas otras pequeñas humillaciones cuando tomé una decisión. Si para mi nuera una abuela no opina de dinero, entonces yo iba a opinar donde realmente importaba, delante de un notario. Fui a informarme sobre testamentos, donaciones, herencias, no porque tuviera una fortuna, sino porque lo poco que tenía, para mí, era todo. El piso en el que vivía, unos ahorros modestos, algunos objetos que tenían más valor sentimental que económico. Me explicaron mis opciones, mis derechos, mis límites. Salí de aquella oficina sabiendo algo clarísimo. Si yo no dejaba nada por escrito, otros hablarían por mí cuando yo ya no pudiera. Y yo ya estaba cansada de que hablaran por mí. Pensé mucho en mis nietos. Ellos no tenían la culpa de las palabras de su madre ni de los silencios de su padre. Los quería con todo mi corazón. También pensé en mi otro hijo, el que no aparecía tanto, pero cuando venía me miraba a los ojos, me preguntaba de verdad cómo estaba y nunca me preguntó cuánto tenía en el banco. Hice mi testamento, no para castigar, sino para poner en orden lo que la vida había enredado. En él dejé claro que mi piso no se tocaría mientras yo viviera, que mi hijo podía tener su parte, pero condicionado a ciertas cosas muy concretas, y que iba a dejar algo, de manera directa, a mis nietos, sin intermediarios. También dejé un par de detalles que mi nuera jamás imaginó. No la incluí como administradora natural de lo que correspondiera a los niños, y dejé claro que ciertas decisiones debían tomarse entre mis hijos, no entre ellos y sus parejas. Se puede llamar desconfianza. Yo lo llamo experiencia. Pasaron los años. La frase "una abuela no opina de dinero" siguió apareciendo de vez en cuando, disfrazada de broma. Yo aprendí a sonreír por fuera y a recordar, por dentro, que ya había opinado donde tocaba. Y llegó el día de la lectura del testamento. No voy a entrar en detalles de cómo me fui de este mundo. Esa parte la tendrán que imaginar otros. Pero sí te voy a llevar a ese momento en que estaban todos sentados frente al notario, con mi nombre en los papeles. Estaban mi hijo, mi otro hijo, mi nuera y, ya mayores, algunos de mis nietos. Había tensión, expectativa y, en el caso de cierta persona, una seguridad tranquila de que todo estaría como tiene que estar. Porque cuando alguien repite tantos años que tú no opinas de dinero, suele dar por hecho que, al final, hiciste lo que ellos consideran lógico. El notario empezó a leer mi nombre, seguido de las disposiciones. Cuando llegó a la parte del piso, la primera sorpresa, no se podía vender inmediatamente. No se podía mover sin cumplir ciertas condiciones. Mi hijo frunció el ceño. Mi nuera lo miró buscando complicidad, esperando que fuera un error. Luego vino la parte de los nietos, legados directos, sin pasar por las manos de sus padres. Vi, porque me gusta imaginar esa escena desde arriba, cómo los ojos de mi nuera se agrandaban. Eso significaba que no podría organizar ella lo que mis nietos recibieran. Y, por último, la parte en la que dejaba claro que ciertas decisiones económicas de mi patrimonio debían tomarla mis hijos, no sus parejas, nadie más. Cuando el notario terminó, el silencio fue pesado. Todos, por reflejo, buscaron la mirada de alguien que ya no estaba, pero que, de algún modo, seguía presente en cada línea. Y entonces surgió la pregunta que da título a esta historia. ¿Por qué mamá nunca nos miró ni nos dijo nada cuando hablábamos de dinero?
¿Por qué no dijo que había cambiado el testamento? Ahí estaba la respuesta que yo había construido, poco a poco, con cada humillación silenciosa. Porque no necesitaba su permiso para pensar en mi propio dinero, porque no hacía falta mirarlos para saber qué valor me daban en la mesa cuando había cifras, y porque entendí, tal vez demasiado tarde para ellos, pero a tiempo para mí, que una abuela sí opina de dinero, solo que no siempre lo hace donde los demás quieren. Si tú estás escuchando esto y te has sentido apartada de las conversaciones sobre dinero en tu propia familia, como si fueras un mueble al que se le pide ayuda pero no opinión, quiero decirte algo. Tu edad no te quita derecho a entender, preguntar y decidir sobre lo tuyo. No eres menos porque no entiendas todos los términos, y no eres egoísta por querer proteger lo que te costó una vida conseguir. No te digo que uses el testamento para vengarte. Te digo que no permitas que otros escriban el final de tu historia económica por ti. Pregunta, asesórate, firma solo cuando entiendas y recuerda que ayudar no significa entregar tu voz. Mi nuera decía que una abuela no opina de dinero. Años después, todos se preguntan por qué no los miré cuando se leyó el testamento. La respuesta es sencilla, porque mi mirada ya estaba puesta donde siempre debió estar, en mi propia dignidad, no en su aprobación.